Buenos días a todos. Soy David Galán, director de Bolsa General. Me gustaría, antes de comenzar el seminario, que me confirmarais que se escucha bien el audio y que podéis ver la pantalla ahora mismo con un gráfico del IBEX 35. Vale, veo que me decís que sí. Perdonad este pequeño retraso, pero no daba entrado en el enlace. Así que bueno, vamos a aprovechar el tiempo al máximo. Me presento, aunque la mayoría ya me conoce. Soy David Galán, dirijo Bolsa General desde hace justo 11 años. Hoy es un día, pues, para nosotros especial en Bolsa General. Cumplimos este viernes 23 de febrero 11 años desde que empezábamos este proyecto de intentar ayudar a inversores de todo el mundo a rentabilizar sus inversiones. Así que bueno, pues ojalá vengan 11 años más como mínimo y daros a todos las gracias, de verdad. Gracias a todos por hacer posible que compramos ya 11 años ayudando a los inversores pues a rentabilizar su dinero y bueno, y a que nos hayáis convertido en líderes en análisis bursátil y formación de inversores. Dirijo el curso de bolsa más completo del norte de España en la F Business School. También soy profesor en gestión de carteras, en el máster en Banking and Finance y profesor en el MBA. Soy coautor del pequeño libro de los grandes inversores junto a Álvaro Alvareda en Editorial Planeta. Tengo un posgrado en productos financieros derivados por Bolsas y Mercados Españoles y Escuela de Finanzas y la licencia operador de MEF por BME. En 2014 recibí la cátedra de emérita por la Universidad Piloto de Colombia tras ser invitado a un seminario internacional de mercados donde pues escogieron a un experto de cada país latino y para mí pues obviamente fue un honor. Llevo pues más de 15 años en bolsa y bueno, vamos ya con el repaso a los principales activos y empiezo con índices ultra corto plazo IBEX 35. Bueno, el IBEX gráfico horario ultracorto, lo vengo repitiendo que tiene muchos obstáculos por el camino porque ha caído muy rápido. Primero fue perdiendo soportes y ahora esos soportes que ha ido perdiendo son zonas de resistencia. Las líneas que veis en amarillo son los huecos bajistas que ha ido dejando durante la caída y todos esos huecos son resistencias, ¿no? Especialmente el primero, ese es el primer obstáculo. El primer obstáculo serio lo tiene en la media 200, que es donde llegó ayer. Y bueno, pues yo lo comentaba a mis clientes ayer que a la primera es difícil superar la media, ¿no? Y bueno, otra vez ha sucedido. Sé que a inversores value creen que esto es una tontería, pero funciona constantemente y la mayoría de veces es así. Y bueno, pues ha vuelto a ocurrir que a la primera no ha podido con la media de 200, ¿no? Veremos si hay nuevos ataques a la media y sobre todo veremos si no pierde este nivel, este mínimo, porque de perder este mínimo dejaría un doble techo en la zona 9.905. De perder exactamente los 9.770 activaría un pequeño doble techo el IBEX. Así que veremos si es capaz el IBEX 35 de aguantar los 9.770 puntos, 9.770 y resistencia 9.905. Luego tendría pues niveles FIBO de toda la caída y los huecos bajistas, es decir, que el IBEX tiene muchos obstáculos por el camino. Y como llevo repitiendo desde hace un montón de semanas, bueno, y desde hace meses, el IBEX 35 sigue más débil que otras bolsas. El motivo, bueno, pues en un principio le ha perjudicado pues toda la inestabilidad política y otro motivo, y quizá incluso más importante, es la debilidad de algunos de sus grandes valores. Ya sabéis que es un índice ponderado, no todas las empresas pesan lo mismo en el IBEX y hay 5 empresas o 6 que ya pesan el 50%. Es decir, los blue chips, Telefónica, Santander, Inditex, Repsol, Iberdrola, pesan más, y BBVA pesa más que el resto. Entonces, entre esos 6 valores mueven el mercado. Y tenemos algunos valores y sectores bastante tocados en la bolsa española, ¿no? Venimos hablando de que Telefónica pues lleva años muy mal y el último año bastante flojo, ayer rebotó, pero lleva un año malo y eso resta al IBEX. Tenemos a Repsol que ha chocado con los máximos de la historia por quinta vez. Esto tampoco le habrá cogido de sorpresa a nadie, pero otra vez ha chocado justo con la zona de máximos. Luego, si da tiempo, os enseño Repsol. Iberdrola, que era de los que estaba mejor, ha iniciado una corrección de corto plazo. E Inditex, que estos años había sido el que más había ayudado al IBEX, pues está flojo, ¿no? Ya hace meses que no nos gusta.
y de momento sigue en fase correctiva, ¿no? Entonces, a eso le unes que el sector energético tampoco ha estado demasiado bien, aunque ayer se ha animado con el movimiento corporativo en gas natural y bueno, ya con esos ingredientes pues es muy difícil, es imposible que el IBEX sube si luego el sector bancario está descansando en la subida previa en un movimiento lateral, ¿no? Entonces, claro, con estos mimbres, difícil necesita el IBEX pues que tire Telefónica o que tire Inditex o que tire la banca y ahora pues se están dando estas condiciones, ¿no? A la vez y eso pues provoca esta debilidad manifiesta del IBEX 35. Cierto soporte en los 9.600, 9.581 y bueno, sobre todo pues vigilar esas resistencias. De momento ha llegado a la primera ayer y no ha podido con ella. Pasamos al Eurostoxx 50, la media europea. Le pasa un poquito lo mismo, ha llegado a la primera resistencia, que es la media 200, pero bueno, a diferencia del IBEX, sigue estando aquí, está en esa primera resistencia, de momento no se ha estampado con ella y ha caído fuerte como ha pasado con el IBEX, ¿no? Está ahí en la primera zona y luego tendría niveles FIBO de la caída y también un montón de huecos bajistas que ha ido dejando, ¿no? También igual que el IBEX fue deteriorando el aspecto al perder la media 200, el primer síntoma de deterioro, luego la media pasa a ser resistencia, luego pierde el soporte horizontal amarillo, luego ha ido dejando un montón de huecos bajistas, igual que le ha ocurrido al IBEX 35. Pero bueno, la primera resistencia, media 200, que decíamos hace una semana y media, que lo normal era un rebote, al menos hasta ahí en Europa, y ya lo hemos tenido. Luego estarían los niveles FIBO para que se forme un primer impulso. También tiene bastantes obstáculos por el camino el Eurostoxx. El IBEX y el Eurostoxx han sido índices que durante estas caídas sí han perdido algún soporte importante, al menos de corto plazo. Otros índices no han perdido nada. Luego lo veremos en gráfico diario. El DAX ha perdido un soporte horizontal y también, igual que el Eurostoxx, perdió la media 200, perdió el soporte horizontal. A partir de ahí pues ha llegado una corrección fuerte, ha ido perdiendo soportes y ahora pues ha llegado a una primera resistencia. Y coincide aquí pues dos zonas de resistencia. Por un lado la media 200 sesiones y por otro lado una resistencia horizontal en los 12.505. ¿Qué hemos comentado ayer en nuestro centro de traders, en el servicio de bolsa más completo en español? Bueno, que si supera esta línea roja, pues lo normal sería quizá ir a buscar niveles Fibonacci. ¿De acuerdo? O sea que también bastantes obstáculos por el camino en la bolsa alemana, que como estáis viendo, a pesar de los augurios del 95% de analistas, Europa sigue haciendo lo peor que Estados Unidos, ¿no? Yo llevo escuchando la cantinela de que tiene más potencial Europa y que este año somos más positivos con Europa 5 o 6 años. Os lo prometo, ¿eh? 5 o 6 años seguidos. Yo mismo piqué, a mí me gusta reconocer mis errores, ¿no? Pero si no, yo mismo me equivoqué en 2013, que ese año piqué y pensé que Europa iba a cerrar parte del gap, del comportamiento peor respecto a Estados Unidos. No fue así y dije, bueno, pues hasta que no sea evidente la mejoría de Europa respecto a Estados Unidos, mejor es seguir pensando que lo que está funcionando mejor va a seguir funcionando mejor, ¿no? Y bueno, estamos ya en 2018 y de momento Estados Unidos sigue estando mejor que Europa, ¿no? Y se me hace complicado pensar que si corrige mucho Estados Unidos, Europa lo vaya a hacer de maravilla, pero bueno, todo puede pasar en el mercado, ¿no? Pero se me hace complicado. No está aprovechando Europa el buen tono que ha tenido la bolsa americana. La bolsa alemana lo ha aprovechado algo mejor, pero en general Europa lo ha hecho peor, mucho peor que Estados Unidos. Vamos a... Sí, eso acabo de comentar, Jesús, que yo mismo piqué comentando eso durante un año, ¿no? Sí que es verdad que, bueno, hay bolsas europeas que están destacando más, ¿no? Italia lo ha hecho bien, que por cierto era el índice que os recomendé el año pasado dentro de Europa, y Portugal también lo ha hecho bien, que por cierto también lo comenté mucho aquí. De hecho, es un índice que por el poco volumen que tiene yo no lo analizaría si no fuera que le vi potencial y lo avisé mucho en estos seminarios, ¿no? Pero en general Europa no lo ha hecho demasiado bien. Y dentro de Estados Unidos comentamos que el sector que nos gustaba más era el tecnológico. Han pasado 8 años y sigue siendo todavía el tecnológico el mejor, ¿no? Obviamente eso cambiará y también creo que cuando vengan caídas, que vendrán en algún momento, pues seguramente también lo pasará mal el tecnológico y quizás sea el más volátil y el que puede, de hecho lo estamos viendo, ¿no? Cuando el mercado cae y hay nervios, es el que más corrige, el más volátil,
cuando sube también es el que más sube, ¿no? Es un sector muy, muy volátil dentro de Estados Unidos. Bueno, seguimos. Visto el DAX, pasamos ahora al FTSE. En el caso del FTSE tenemos un nivel claro, quizás sea la estructura más interesante a vigilar o más clara, ¿no? Hemos comentado que hay dos mínimos exactamente en la misma zona, en los 7.075 zonales, y que si supera 7.311 activaría un doble suelo. Qué casualidad que se frenó justo en la resistencia que os marqué desde hace una semana, un par de semanas. Ahí dejó un doji lápida y a partir de ahí ha llegado una corrección. La primera resistencia decíamos que era ese nivel y la media de 200 y de momento no ha podido con esa primera resistencia. En el primer ataque no ha podido con la media, ¿no? Pero bueno, si hay más ataques habrá más opciones, ¿no? En el primero es muy raro. Así que bueno, 7.311 y por encima activaría un doble suelo y activaría, por tanto, objetivo alcista. ¿Vale? Cosa que de momento pues no ha ocurrido. Así que, visto el FTSE, niveles de resistencia claros, además del que acabo de comentar, la media, los niveles FIBO, y pasamos a Italia, al MIB. Bueno, el MIB también tiene resistencia en la media 200. Este fue el primero en atacarla, el primero de todos los índices, y curiosamente justo se tocó con la media y a partir de ahí pues ha corregido. Es curioso, ¿no? Esto que ocurre con la media llevo comentando 11 años y bueno, todavía hay gente que no se ha dado cuenta que esto nos ayuda, ¿no? Que esto es una buena ayuda. Obviamente esto no es mágico ni te va a hacer ganar siempre, porque igual que las tendencias no son eternas, pues que la media suba, baje o sea resistencia o soporte tampoco es eterno, pero funciona bastante bien. Siempre cuando sube soporte y cuando baja resistencia. Y un par de veces suele ocurrir esto, ¿no? A un par de toques suele funcionar. Luego se trasvasa, ¿no? Pero a la primera no suele ocurrir. Mejoraría, por tanto, claramente el MIB de superar 22.860, 22.860. Continúo con el K40, la bolsa francesa. Como veis, son estructuras parecidas. Quizá durante esta caída el índice que mejor se está comportando es Francia, el CAC. Porque fijaros que ha superado el 50% Fibonacci e incluso está empezando a moverse por encima de la media 200 que se está poniendo plana. Bueno, pues interesante ver cómo el K40, que lo hacía más o menos como el Eurostoxx, está empezando a mejorar su comportamiento relativo frente al resto de bolsas europeas, ¿no? Obstáculos, pues tiene la zona entre el 50 y el 61.8. Por encima de esta zona mejoraría muchísimo el K40. Por encima de este nivel mejoraría mucho. Seguimos. Bienvenido, Edgar, a estos seminarios que llevamos haciendo con XTB 8 años. Y bueno, sé que eres nuevo en los seminarios porque me haces la pregunta del millón, ¿no? Ya sabéis todos cuál es y yo estoy encantado de contestarla cada semana porque es síntoma de que hay nuevos inversores que se unen a esta gran familia de Bolsa General. Así que bienvenido, Edgar. La media que utilizo en todos mis gráficos en Bolsa General desde hace 11 años es una media de 200 sesiones ponderada. Media 200 ponderada. Seguimos. Pasamos a la bolsa americana. SP500, índice director de las bolsas mundiales. Bueno, en cuanto al SP os dije que el 61.8 iba a ser y la zona de la media iba a ser una zona dura de pelar y que lo normal, después de ver lo que ha ocurrido aquí, es que venga un descanso en la subida. Es verdad que está aguantando bien, fijaos que no se está desplomando, pero esta zona es complicada y podría tener algún descanso. Ya van 2 ataques a la zona de la media, de momento fallidos, puede haber más y cuantos más haya más opciones de superarla, pero de momento no puede con ella y lo normal es que se aleje algo de la media, ¿no? O sea que incluso pensando que pueda subir más ahora en el corto plazo, lo normal sería algo así. O sea que lo normal es que esta zona pueda actuar de resistencia. Pero bueno, lo veremos y desde luego si supera el 61.8 esta zona, pues habría que ser más positivos todavía y pensar en volver a los máximos. Yo ya sabéis, ahora lo comentaré con calma, ¿no? Pero en cuanto a la tendencia, de momento no puedo ser negativo porque todavía no ha cambiado la tendencia en la mayoría de índices mundiales, ¿no? No ha habido ningún síntoma de deterioro. Entonces, esto es gráfico de horario, ¿no? Y estamos comentando que aquí tiene resistencia, pero la tendencia de fondo ahora la vamos a ver, ¿no? Y veremos que es claramente alcista. Y termino el Nasdaq 100 porque está interesante. Te digo, termino en gráficos horarios, ¿no? Y nos vamos ya a corto medio plazo.
Termino con el Nasdaq en gráfico horario ultra corto para que veáis una cosa interesante, y es que ayer comenté en mi Twitter que estaba a punto de activar un hombro cabeza a hombro el Nasdaq, y estuvo a puntito, a puntito, a puntito, a puntito, ¿no? Y es una figura prácticamente idéntica a la que al final sí formó y activó, y lo avisé en directo en mi Twitter, en @DavidGalanBolsa, cuando se activó a principios de febrero, y que trajo una corrección. Ahora podría formar otro hombro cabeza a hombro, ojo, no está activado todavía. Si pierde esta neckline roja, esta línea clavicular, activaría un hombro cabeza a hombro y lo normal sería una corrección. El objetivo mínimo, ya sabéis, para el que no se haya formado con bolsa general, que es algo que yo recomiendo, ya sea con bolsa general o en alguna escuela de negocios, algún curso que dure meses y impartido por profesionales. Normalmente tipos de cursos un poco serios valen 2.000, 3.000, 4.000 euros. Nosotros tenemos una versión online y eso permite que sea más barato, ¿no? Mucho más barato. Pero formarse no es ir a un hotel y estar 2 horas viendo una conferencia, ¿vale? O 4 o 5 horas, eso no es formarse. En el caso del Nasdaq, pues el objetivo, lo que decía, ¿no? Para el que no se haya formado, sería medir la distancia entre los máximos de la cabeza, la neckline, y proyectar desde el punto de ruptura. Y es de ahí donde sale este objetivo mínimo. No se ha de tomar como el objetivo máximo de caída, sino como el objetivo mínimo de caída cuando se activa la figura. Obviamente no es 100% fiable, si no, pues claro, estarías multimillonario. Si se cumplieran todas estas figuras, pues solo habría que buscarlas y operar a favor de ellas y no habría nadie trabajando, ¿no? Porque todo el mundo estaría siguiendo hombros cabeza a hombros. No habría pobreza en el mundo. No, estoy exagerando, pero en realidad, si hubiera una pauta que funciona siempre, al final pues haría tan popular, todo el mundo la seguiría y no habría pobreza en el mundo, todo el mundo ganaría, eso no existe. Entonces, hay estructuras que no se cumplen. Gracias a eso, a que los métodos no funcionan siempre, pues no hay un método que todo el mundo siga todo el tiempo, porque el ser humano es muy impaciente. Y entonces, aunque hay métodos que ganan dinero, pues la falta de paciencia hace que la gente pues no lo siga, no sea capaz de seguirlos, ¿no? Lo comentaba Joel Greenwald. Joel Greenwald tiene un método cuantitativo, pero de análisis fundamental, a través de varios ratios de valor. Bueno, en realidad solo combina dos ratios para saber si la empresa está barata y si la empresa pues genera valor, si es una buena empresa, si tiene mucho margen. Y bueno, pues lo que hace, combina esos dos ratios y elige las empresas por esos ratios, ¿no? Lo explica en su libro. Y explica en el libro una cosa muy interesante y dice que el método gana, dice, este método gana y funciona. Y dice, si funciona y gana, ¿por qué no lo sigue todo el mundo? ¿O por qué este método no va a dejar de funcionar? Porque cuando algo lo usa todo el mundo, siempre hay peligro de que pueda dejar de funcionar. Entonces, ¿por qué ese método que comentaba, que funciona, no deja de funcionar? Y dice, porque hay malas rachas. Y en las malas rachas es cuando la mayoría de inversores tira la toalla y no es capaz de aguantar esa racha. Hace 10 días hubo la mayor salida de fondos de la historia. La mayor salida de fondos de la historia. Pues fijaos si la gente se asusta, con una caída del 10%, una caída pequeña, ¿no? Muy pequeña. Hay una caída del 10%, pues muy habitualmente, ¿no? En una década veis un montón de caídas de un 10%. Entonces, fijaos lo que es la impaciencia brutal que tiene el inversor, ¿no? Y cada vez más, porque estamos en una época del Internet, de la impaciencia, del todo ahora. Si quieres algo lo pides y cada vez te llega más rápido. Hay carreras entre las empresas minoristas para servirte lo que compres cada vez más rápido. La gente cuando entra en un vídeo solo mira el principio, cuando entra a leer una noticia está 10 segundos en la noticia, solo lee el titular. O sea, la gente es muy impaciente en general, ¿no? Yo intento escapar lo máximo posible del comportamiento rebaño y bueno, pues a mí me gusta ponerme a leer durante horas y esas cosas raras, ¿no? Cuando empiezo a ver una conferencia de 2 horas la veo entera. Empiezo a ser un bicho raro. Entonces, esa impaciencia es muy negativa para el inversor y hace que incluso métodos que funcionan pues sigan funcionando porque el inversor no es capaz de seguirlos, ¿no? Así que bueno, esta figura habría que tomarla como un objetivo mínimo, no como un objetivo máximo, y todavía en este caso no está activada. Fijaros, por cierto, cómo dejó aquí una vela horrorosa después de una subida, doji lápida, y a partir de ahí pues ha llegado una pequeña corrección y de perder la línea roja, esa corrección muy probablemente continuará.
Más, vamos a los índices corto-medio plazo, vamos rápido, no vamos a ver todos porque si no nos quedamos sin tiempo y quiero ver acciones. Bueno, el IBEX 35 tiene un problema y es que tiene una estructura por impulsos Fibonacci, siguiendo el método Fibonacci que explicamos paso a paso en el curso online de Bolsa General, objetivo 9347. Objetivo 9347. Y esa estructura, pues, de momento está activada. Tiene resistencia en la media 200 sesiones, que está en fase descendente. Y también es verdad que si vemos el gráfico con mucha perspectiva, con más perspectiva de medio largo plazo, pues nos damos cuenta que tampoco es una locura lo que ha pasado. Desde los mínimos del Brexit, lo que ha hecho el IBEX es una corrección entre el 38 y el 50% Fibonacci. Vale, y de hecho, si miramos el gráfico del IBEX dividendo, añadiendo los dividendos, pues lo que veremos es que pues no ha corregido ni al primer nivel FIBO de toda la subida desde el mínimo del Brexit, ni al 38,2. Lo preocupante de la bolsa española, que es lo que vengo repitiendo desde hace ya un montón de meses, no es tanto lo que ha corregido, que bueno, después de una subida muy fuerte, pues es más o menos normal. Lo peligroso o preocupante del IBEX es su debilidad frente a otras bolsas. Porque claro, si tú no subes cuando todo sube, si todo cae, difícilmente tu comportamiento va a ser muy bueno o va a ser mejor. Normalmente cuando algo está débil, cuando todo sube, luego cuando el mercado cae o caiga, pues todavía está más débil también. Entonces no se apunta a las subidas, si se apunta a las caídas y eso es muy peligroso y suele pues traer comportamientos muy malos en el mercado. Y eso es lo preocupante del IBEX y no tanto lo que ha corregido. Lo preocupante es la debilidad relativa. No es preocupante por lo que ha caído, porque el mercado no sube en línea recta y la subida previa desde el mínimo del Brexit pues fue muy potente, ¿no? Pero desde mayo del año pasado, la bolsa española lo está haciendo peor que la media, ¿vale? Que la media de Europa. De hecho, hasta mayo, el año pasado, el IBEX era la mejor bolsa de Europa. ¿Cómo ha cambiado, no? ¿Cómo ha cambiado el cuento en la bolsa española? De ser la mejor pues a ser la peor en los últimos meses. Bueno, he tenido que reiniciar el Visual Chart que se me ha cerrado y aprovecho, si no luego me quedo sin tiempo, para comentaros varias cosas, ¿no? La primera, bueno, tenemos un 10º aniversario de Bolsa General y lo hemos sacado con una oferta especial que dura solo un par de días, que sería, damos 11 días gratuitos a los que se apunten al centro de traders, ¿vale? A clientes nuevos. Os dejo aquí, creo que es interesante este artículo que hemos publicado hoy, pero no solo hemos puesto que es nuestro cumpleaños, sino que además tenéis aquí una lista, una clasificación de los 11 artículos más leídos en estos 11 años de Bolsa General. Yo recomendaría, porque los 11 han gustado mucho porque son los más leídos, no es una lección hecha por mí, con lo cual pues yo os recomiendo a todos que leáis esos 11 artículos que más habéis leído y luego pues tenemos este vídeo conmemorativo de los 10 años de Bolsa General, no sé si haremos otro ahora por estos 11 años, pero bueno, interesante esta lista de artículos más leídos, os recomiendo que la leáis, os paso el link, os lo paso pues vía chat del seminario. Luego comentaros que tenemos una oferta, tenemos una colaboración con XTB, hemos colaborado con los seminarios desde hace 8 años y ahora tenemos una colaboración pues más estrecha, diríamos, y tenemos esta oferta de un bono, regalaríamos 150 euros a nuevos clientes. Ahí os dejo la información de cómo conseguir esta oferta, ¿vale? Un bono de regalo de 150 euros. Y para que los que abréis cuenta a través de Bolsa General en este broker, ¿no? Y por último, este artículo que os prometí ya el año pasado, os prometí que lo iba a hacer. Es verdad que he tardado un poquito, pero bueno, es que tengo muchísimo trabajo, ni os imagináis. Estoy un poco desbordado, pero al final he conseguido hacer este artículo y además estamos cumpliendo la promesa que os hice de que este año íbamos a hacer mucha pedagogía en la web, que creo que hace mucha falta, ¿no? Este es el polémico artículo. Bueno, para mí polémico no tiene nada, ¿no? Son datos, pero bueno, ha despertado mucha expectación y algo de polémica y creo que hacía falta poner un poco los puntos sobre las IES. Se titula Una de las grandes mentiras en la bolsa, no hay analistas técnicos multimillonarios, ¿no? La mentira que tanto se repite. Bueno, y aquí la desmontamos, ¿vale? La hacemos añicos. Os dejo ahí también el enlace en el chat. Voy a mirar si ya cargó. Vale, veo que ya está cargado el Visual Chart. Así que bueno, estamos viendo gráficos para corto o medio plazo y habíamos visto el IBEX
El IBEX que ha ido perdiendo soportes, ¿no? Vamos a ver el Eurostoxx 50. Bueno, perdón, vamos a ver primero el IBEX dividendo, ¿no? Que os estuve hablando del IBEX dividendo, pero sin la imagen, así que vamos a ver la imagen. Bueno, el IBEX dividendo subió muy fuerte tras el doble suelo que avisamos en directo. Y ahora lo que os decía, si medimos toda la subida, lo marco en azul, no hemos corregido ni al 38,2. Bueno, pues a lo mejor no descarto una corrección a niveles Fibonacci de esta gran subida. Ha perdido un pequeño soporte de corto plazo y bueno, está en fase correctiva. El IBEX, igual que el Eurostoxx, sí han perdido soportes de corto plazo. Vale, si vemos el Eurostoxx, voy abriendo el gráfico del Eurostoxx. Ahí lo tenemos. El Eurostoxx ha corregido justo al 38,2 de toda la subida desde el mínimo del Brexit. También pues cumplió el enorme doble suelo que avisamos a finales del 2016 y tras una gran subida pues ahora está en un movimiento de consolidación o correctivo. Ha perdido un soporte de corto plazo y ahora la media 200 podría ser resistencia, ¿no? Se ha deteriorado un poquito. El DAX alemán ha perdido un soporte intermedio, pero no ha perdido el primer soporte importante clave que marcábamos en los 11.868, ¿no? Que es el primer soporte de corto medio plazo. Avisó de aumento de la volatilidad con una figura de triángulo expansivo, que es una figura que no tiene objetivos, simplemente te avisa que la volatilidad está aumentando porque es un triángulo que va expandiéndose. Entonces el movimiento, digamos que va aumentando la volatilidad, ¿no? Es un aviso de aumento de la volatilidad, que no suele ser muy buena señal. Y bueno, ha corregido desde ahí y veremos si hay corrección a niveles FIBO de toda la subida que ha sido muy potente también desde el Brexit. Pero de momento no ha roto soporte clave. El FTSE Bolsa Reino Unido, este sí ha perdido soportes clave y además ha anulado una figura que era clara, que habíamos marcado durante unos meses. Y de hecho os dije que yo había entrado para muy corto plazo en esta estructura, me saltó el stop loss, perdí dinero con esta estructura, no pasa nada, yo pierdo dinero muchas veces, ¿no? Que es algo que creo que a la gente le sorprende que lo digamos, creo que es antimarketingiano, ¿no? Es antimarketing decir que se pierde dinero en estrategias, pero es que es la realidad. Nosotros no ganamos siempre. Igual que digo que ganamos dinero y que nuestros métodos ganan, y está demostrado porque lo llevan haciendo ya muchos años, pero no ganan siempre, tienen malas rachas y yo pues tengo malas rachas, como todos. Warren Buffett no gana en todas las estrategias, no hay nadie que gane en todas las estrategias. Nadie, eso no existe. Entonces, hay que saber convivir con la pérdida. Lo que tenemos que intentar hacer es hacerla que sea lo más pequeña posible, la pérdida. Cortar pérdidas y dejar correr el beneficio, eso es lo que debemos de hacer. Cuando ganamos, ganar mucho y cuando perdamos, perder poco. Tenemos una estrategia, por ejemplo, abierta en la cartera y en posiciones swing en CIA Automotive que gana un 50%. Si al final somos capaces de ganar un 50, un 55%, un 45%, esa estrategia pues nos va a financiar o a pagar 5, 6, 7 estrategias, 8 estrategias malas. Bueno, pues al final haciendo esto que hacemos es muy difícil perder dinero, claro. A la larga es muy difícil. Porque las buenas estrategias te van a compensar las malas. Cuando el inversor novato, el principiante, hace lo contrario, yo mismo cuando empecé, todos cuando empezamos actuamos así, de esa manera perdedora, ¿qué haces? Lo contrario, cortas ganancias, a la mínima que ganas algo, cortas beneficio y en cambio dejas correr la pérdida. Pues ese es un comportamiento perdedor. Tenéis que hacer justo lo contrario. Bueno, así que anulado ese hombro cabeza hombro invertido, intentándose agarrar a la zona 7090, ¿no? Aunque la llegó a perder intradía. Igual que perdió, ese sí que ya los perdió también a cierres, los 7288, los 7196. MIP, bolsa italiana, aquí no se ha perdido ningún soporte. El MIP sigue alcista, el primer soporte, aquí avisábamos, durante semanas fui muy pesado, que Italia, aunque era una de las bolsas más débiles de Europa y del mundo en ese momento, que si superaba 17.400 podíamos ver fuertes subidas. En los seminarios de octubre lo podéis comprobar si entráis en YouTube, porque todo lo que voy diciendo se puede comprobar. Hay 11 años de hemeroteca, eso es una ventaja, ¿no? El haber demostrado durante 11 años que el análisis técnico funciona, pues es una ventaja, ¿no? Ahora ya no estamos en ese punto de tener que demostrar nada, ¿no? Pero lo que hacemos es intentar mejorar e intentar seguir haciendo pedagogía. Pero había mucho escepticismo sobre si el análisis técnico funcionaba o no, ¿no? Si superaba este nivel, entraba en tendencia alcista. Bueno, pues lo que decimos ahora es que si pierde el mínimo anterior, se rompe esa tendencia alcista de corto o medio plazo. El soporte son los 21.613. De momento,
pues no lo ha roto y está en tendencia alcista. Vamos al SP500 como índice director de las bolsas mundiales. Vamos al SP. Y aquí veremos que tampoco una de las principales bolsas del mundo tampoco ha roto ningún soporte. De hecho, publiqué hace 2 semanas, cuando el SP marcó mínimos, publiqué que seguramente desde ahí iba a rebotar, iba a subir, ¿no? Lo publiqué en el periódico a media página, lo publiqué en la web, en Bolsa General, lo publiqué en el foro, lo publiqué en redes sociales, lo comenté en seminarios, bueno, por tierra, mar y aire. Y ha venido un buen rebote tras esta vela con sobrefrío alargada, que posteriormente confirmó con una pauta de martillo. Pero bueno, ya antes de que confirmara la pauta de martillo, avisamos que desde la media pues parecía que quería subir. Ha rebotado con fuerza, al 61.8 la subida, en el 61.8 dijimos que podía tener problemas y en el 61.8 dejó esta vela cara a casa blanca invertida y viendo las últimas 4 velas, pues me da la impresión que aquí puede necesitar un poco más de descanso. Pero bueno, de momento se ha frenado simplemente ahí, pero lo normal es que descanse desde ahí. De todas maneras, aquí ha dejado un soporte muy importante. Vale, en la zona de la media ha funcionado, así que de momento la tendencia alcista que llevamos repitiendo y hemos avisado desde 2009 y que desde 2009 nos ha hecho deciros en cada semana que compréis a favor de la tendencia tras correcciones, pues de momento nos hace que no veamos todavía cambio de tendencia. No hay cambio de tendencia, no es que no lo veamos, es que no lo hay. La media sube, no ha roto ningún soporte. El primer soporte sería ese mínimo que marcó hace 2 semanas. Y luego estaría los 2004-17, 2004-5, 2003-52 o 2003-22. También 2083, 1991, 1810 zonales, la base del rectángulo. Y la directriz alcista principal que veis en color verde. Así que el Nasdaq en tendencia alcista y no hay señales de giro. El Nasdaq 100, pues también en tendencia alcista, no hay señales de giro y además dejó una vela preciosa en la zona de la media, más bonita todavía que la del SP. Por eso fui tan positivo hace 2 semanas con el Nasdaq, ¿no? Porque la vela que dejó aquí me gustó muchísimo, una vela doji libélula que apuntaba a rebote desde la media. Y este ha rebotado incluso más allá del 61.8. ¿Qué ocurre? Pues que aquí también ha dejado una vela que no es muy bonita, en este caso solo hace 2 días, 2 sesiones, y también creo que es probable algún descanso en el Nasdaq después de este rebote fuerte, ¿no? Así que bueno, tampoco vamos a subir vertical. Creo que ahora quizá pueda venir algún descanso, aunque está muy fuerte la bolsa americana, ¿no? Y ha reaccionado muy bien. Lo importante es que ha reaccionado muy bien desde la media 200. Y ahora que tiene ciertos obstáculos, que está chocando con algunas resistencias y quizá pudiera venir algún descanso en esta subida. La tendencia alcista sigue en marcha, obviamente como podéis ver en el gráfico, desde el año 2009 y de momento no hay ninguna señal de cambio de tendencia. Ya sabéis que nosotros no pudimos marcar el cambio de tendencia en el mínimo, o sea, en el mínimo del Nasdaq no dijimos entra en tendencia alcista, porque en mínimos estaba en tendencia bajista, obviamente. Lo voy a señalar rápido para que entendáis la filosofía de lo que es seguir una tendencia. Nosotros fuimos positivos con el Nasdaq a partir de los 1280 puntos, cuando rompió el rectángulo. No fuimos positivos con el Nasdaq en la base del rectángulo, en los 1020, 1025. ¿Por qué? Porque ahí no era alcista el Nasdaq, estaba cayendo. ¿Se entiende esto? De hecho, como anécdota, para que veáis las cosas con mucha perspectiva, que es como hay que hacer, es curioso, pero cuando nosotros dijimos que recomendábamos por análisis técnico el Nasdaq 100 a 1280 puntos, en estos seminarios hubo gente que me decía a 1280, 1300, 1400, me decía, David, ¿no es un poco tarde ya para entrar? Bueno, eso como reflexión, ¿no? Yo decía, las tendencias suelen ir mucho más allá de lo que el inversor cree. Suelen ir mucho más allá, ¿vale? De hecho, las tendencias alcistas pues son ciclos que suelen durar unos 5 años más o menos. A veces duran 4, a veces duran 8, pero los ciclos alcistas son más largos que los bajistas, en líneas generales, ¿no? Bueno, visto índices, vamos a ver alguno de otra latitud, como el Bovespa brasileiro. Estoy muy orgulloso, ¿no?, de haber comentado que nos gustaba el Bovespa brasileño, incluso en el periódico, cuando estaba en 37.000, y ver ahora que el Bovespa está marcando nuevo máximo de los últimos años y que está en 86.000, casi 50.000 puntos de subida desde que
Fue un poco arriesgado, lo reconozco, que además lo publicáramos en el periódico a media página, pero aquí justo en la base del canal comentábamos que podía empezar una subida importante en el Bovespa. ¿Por qué? Porque estaba en la base del canal bajista a largo plazo, porque había mucho pesimismo, todos los analistas coincidían en que no les gustaba Brasil y que se podía hundir, y porque ahí en la base del canal hizo un pequeño doble suelo, en plena sobreventa. Luego avisamos de un objetivo de más de 20.000 puntos por ruptura del canal bajista al alza, y bueno, pues de momento sin señales de giro. El primer soporte en los 70.300 puntos. Más el Nikkei. Bueno, el Nikkei está intentando frenar la caída donde le han frenado otros índices, que es en la zona de la media 200 sesiones. Y tiene el primer soporte en el mínimo anterior, en los 19.239. De momento sigue en tendencia alcista, lo más probable es la continuidad, aunque es verdad que ha subido mucho desde que lo comentamos que daba señal de compra para largo plazo y titulábamos es el índice con más potencial del mundo en el año 2013 cuando estaba en 9.900. Un día voy a preparar todos los enlaces porque si no habrá gente que empieza a seguir estos seminarios y le dé pereza buscarlo en Google, todo esto que estoy comentando, y a lo mejor no se fía, ¿no? de que hemos ido avisando de todas estas cosas. Entonces es mejor siempre ir aportando las fuentes y los datos, ¿no? Para el que no nos sigue desde hace años. Bueno, visto el Nikkei, tendencia alcista de momento sin señales de giro, vamos al Hang Seng, a la bolsa china, y ya luego pasamos al Bitcoin. Bueno, el Hang Seng rebotando también desde la media 200, que de momento funciona, tampoco hay ninguna señal de giro de cambio de tendencia, de esa tendencia alcista que avisamos que empezaba con una divergencia alcista en los 19.700 en marzo del 2016 y que decíamos que confirmaba si superaba 21.654 y eso ocurrió en julio del 2016. Desde entonces pues sigue en tendencia alcista y lo venimos repitiendo cada semana, pero vamos haciendo un seguimiento, ¿no? Esto vamos haciendo un seguimiento. Y os voy contando de dónde venimos, porque sí, es bueno saber dónde venimos o dónde empieza una tendencia alcista para comprender cómo seguirlas, ¿no? Y pasamos ahora sí al Bitcoin, antes de irnos a Forex. Bueno, el Bitcoin, en líneas generales, yo no dedicaría al Bitcoin demasiada parte del capital, como mucho dedicarle a esto un 3-5% de vuestro capital. Es muy volátil este activo. Es verdad que está cumpliendo nuestros escenarios, pero yo aún así no he especulado jamás con el Bitcoin. No siento esa necesidad. Estuve a punto de hacerlo hace 2 años porque un informático experto en marketing pues me habló del Bitcoin y me habló emocionado del Bitcoin y yo no sabía lo que era eso y dije voy a buscar qué es el Bitcoin. Nadie hablaba del Bitcoin, no salía en ningún medio de comunicación lo que era el Bitcoin. Salía solo en medios muy especializados, ¿no? Pero no salía en la prensa salmón, nadie hablaba del Bitcoin. Y bueno, me informé, busqué, pero me encontré un problema, que ningún broker serio tenía Bitcoins, entonces pues deseché la idea. Y después lo que os dije, cuando ya estaba toda la masa metiéndose en el Bitcoin, incluso 3 personas de mi entorno, os comenté justo aquí en la zona 20.000 que habían contactado conmigo casi a la vez. Nunca me habían preguntado por Telefónica, ni por Amadeus, ni por Apple, ni por Mastercard, ni por ninguna acción, sabiendo que me dedicaba a la bolsa desde hace un montón de años. Y en cambio sí me contactaron para preguntarme para invertir en el Bitcoin. Y os dije, eso es una muy mala señal, que se esté metiendo el rebaño, ¿no? Os conté la anécdota del limpiabotas de Wall Street. Y os dije, esto lo normal es que vaya a tener muy pronto una purga, porque ha entrado la masa. Todo lo normal ahora que está metida todo el rebaño, digamos, la masa, con todo el respeto, yo también fui rebaño en su día. Bueno, pues lo normal es que venga una purga. ¿Qué ocurrió? Un 70% de caída. Cumplió el objetivo que marcamos al perder 12.240, objetivo 8.400, avisado aquí. Y luego, justo cuando dejó esta vela, decirme por favor si es mentira, ¿eh? A ver si me lo podéis confirmar, si lo hemos dicho o no. Después de dejar esta vela el 6 de febrero os dije que lo normal era un rebote, desde niveles de fuerte sobreventa. Y que además ahí coincidía que ya todo el mundo ya era negativo, o ya salía, todas las noticias eran hundimiento, quiebra del Bitcoin y tal, ¿no? Y dije, bueno, lo normal ahora será un rebote fuerte, violento, ¿no? De esos desde sobreventa. Y bueno, pues ha subido un 90%. Pero bueno, yo sería precavido, pero es un activo muy volátil y aquí si vais a especular con criptodivisas, yo recomendaría hacerlo con una muy pequeña parte de vuestro capital, si decidís hacerlo. Pasamos a Forex con el euro-dólar. Veo preguntas sobre Inditex. Bueno, vamos a intentar ver tanto Repsol como Inditex, ¿no? Repsol lo quiero comentar porque creo que es un gráfico muy claro.
Bueno, en el caso del euro dólar, ha chocado con una resistencia, ¿no? Y se ve mejor en gráfico diario. Y el soporte es este, donde dejó un bonito rectángulo. Pues la base de ese rectángulo es un soporte en los 1,20 1,2204. 1,2204 soporte. Y la primera resistencia pues sería esta zona de máximos y la media de 200. Digo que se ve mejor en gráfico diario porque si vemos aquí el euro dólar, vamos a entrar al gráfico diario del euro dólar, aquí vemos mejor las tendencias, vemos que está en una tendencia alcista, que tiene un objetivo pendiente por ruptura de un canal lateral bajista a largo plazo hacia 1,2763 y que tras una fuerte subida, que tampoco pueden ser eternas, dejó una vela con sombra superior alargada. Digo que cuando algo sube en línea recta, luego viene el zigzag, nada sube vertical. Siempre hay consolidaciones. Después de esta subida tan rápida, fijaos que dejo aquí una vela horrible. Dije que esta vela seguramente iba a traer un descanso en la subida. Intentó atacar y llegó a superar ligeramente en intradía ese máximo para acabar dejando una vela horrible que dice, bueno, pues no ha podido con la resistencia. Lo normal tras esta vela, pues es descansar y corregir. Cuando no se puede con resistencia, el precio siempre va a buscar niveles inferiores. Y en cuanto a la libra dólar, que está mejor, ya lo comenté este martes, que la libra dólar estaba mejor, bueno, acaba de dejar una vela con sombra inferior alargadísima y me da la impresión que lo normal es que ahora intente subir más, ¿vale? Esa es la impresión que tengo. Lo más probable es que la libra dólar, al menos en el intradía, durante las próximas horas, intente rebotar más porque, bueno, es una vela interesante, la vela que ha dejado la libra dólar. Es una vela para rebotar más. Seguimos. No tiene ninguna estructura clara ahora mismo, pero la vela que acaba de dejar horaria me invita a pensar en que puede intentar seguir con la subida, con la recuperación. Y vámonos a ver el petróleo Brent, que también está interesante porque tiene un doble suelo activado. Bueno, veo que no, tengo que reiniciar este gráfico que no me carga bien, pero tengo la suerte de poder entrar en el centro de traders y enseñaros un gráfico bastante actualizado del petróleo. Decidme si veis el foro del servicio de bolsa más completo que hay en español, el centro de traders, y aquí os enseño cuál es la situación del petróleo. Se ha apoyado en la media 200, donde tiene primer soporte, ha cumplido ya este objetivo, que ayer no se había cumplido todavía, o sea que este objetivo avisado de segundo alcista ya está cumplido, 66,29 dólares, y le falta el doble suelo hacia 66,94. Así que bueno, enhorabuena a los que seguís los escenarios de bolsa general, un objetivo cumplido y falta el otro, el del doble suelo, que ojalá también se cumpla. Rápidamente el oro, estamos ya en los últimos minutos. El oro está interesante para vigilar ya, está muy interesante. De momento no ha podido con la resistencia, ha chocado con ella, pero mejoraría mucho, incluso activaría un gran objetivo de medio largo plazo si supera la resistencia de los 1.350, 1.380 dólares, porque si la supera activaría una especie de hombro cabeza hombro invertido de largo plazo o de taza con asa. Vale, los nombres pueden hacerte más o menos gracia, pero el caso es que rompería una resistencia de los últimos 5 años y cuando se rompen resistencias normalmente es para subir y activaría un objetivo bastante importante. Vámonos al apartado de acciones con Repsol. Bueno, Repsol, este es uno de esos gráficos que se le tiene que atragantar a aquellos que dicen que el análisis técnico que es una tontería, que no vale para nada, ¿no? Imaginaros un value que analiza Repsol a 16 euros y dice, pues tiene buenos ratios, está muy barato por fundamentales, ¿no? Y compra en 16. Yo la pregunta que os hago ¿es sensato comprar a 16? ¿No? Vamos a imaginarnos ahora un analista value, dice que los gráficos no valen para nada, que eso es una tontería, la resistencia, los soportes, que eso es una tontería, se ríe, ¡ja! El análisis técnico, qué tontería, voy a comprar 16 euros Repsol porque tiene buenos fundamentales, tiene buen futuro, bueno, acaba de desinvertir en gas natural, ha bajado deuda, lo que sea. ¿Tiene sentido comprar aquí? En su resistencia de los últimos 10 años, contra la que ha chocado 4 o 5 veces. ¿Ahí tendría sentido comprar Repsol? Pues no, ninguno. Entonces los gráficos te dan muchas pistas.
Esto no es cuestión de adivinar, es de cuestión de tener probabilidades a tu favor. No se debe comprar en resistencia y no se debe vender en soportes, ¿no? Pero si no miras el gráfico no sabes dónde están los soportes ni las resistencias. Entonces podrías comprar ahí perfectamente si no miras el gráfico. Ha chocado otra vez con resistencia, ha roto el canal alcista en el que se movía, con lo cual ha activado objetivo bajista por ruptura de canal. Como mínimo, deberíamos de ahora ser prudentes. No digo ponerse cortos, pero por lo menos ya no lo tendría en cartera desde que rompió la media 200 y el canal alcista aquí, en la zona 14,80. Ahí dio señal de venta y para mí ahora es mejor pues no estar directamente. Y vamos a Inditex y terminamos aquí el seminario porque ya empieza otro seminario, así que terminamos rápidamente con Inditex porque me lo habéis preguntado varios. Bueno, ha caído mucho hoy, pero es que no ha cambiado nada, sigue bajista, llevamos diciendo que está bajista mucho tiempo y ahora vamos a ver si funciona el soporte de los 25 euros, que son los mínimos del 2015. De momento es un valor a no tocar, nosotros ya hace unos 6-7 meses que nos saltó el stop en Inditex y que no lo tenemos. Desde entonces ha caído un 40% y como digo, viva los stops, gracias a los stops, ¿no? Alguna vez te perjudican y luego ves que el precio se gira, pero eso es salvavidas, es un mal necesario y aquí pues se demuestra otra vez, ¿no? Desde que nos salimos de Inditex, menos 40% que lleva. Bueno, hasta aquí el seminario de cada viernes con XTB. Gracias a todos por vuestra atención y ya sabéis que nos podéis seguir día a día en bolsageneral.es, en nuestro foro gratuito y en redes sociales, Grupo Bolsa General de LinkedIn, en el Facebook de Bolsa General, en mi Facebook David Galán Bolsa General, en el Twitter de empresa @Bolsa General, en mi Twitter personal @David Galán Bolsa, en el canal YouTube David Galán. Gracias a todos por estar teniendo un crecimiento del canal tremendo y cualquier duda nos podéis enviar un correo a bolsageneral@bolsageneral.es. Tenéis esas ofertas para aprovechar que os comenté antes y gracias de verdad por hacernos llegar a 11 años ya con vosotros. Muy buenas tardes y muy buen trading.